Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Les contamos las razones del no del Senado a la comercialización del cannabis. Y también los argumentos de quienes fueron derrotados en la apretada votación. Continúa polémica por derogación presidencial del decreto que facultaba a policía perseguir consumidores de drogas. Más de una hora de explicaciones en la Comisión Segunda no le alcanzó al canciller Leiva. Tendrá que volver el año entrante. 550,000 familias cafeteras en riesgo por cuenta del precio del grano en el mercado mundial. Senado pide evitar estallido social. Todo listo para la audiencia pública de regiones autonómicas, la propuesta del presidente del Congreso. Les contamos cómo evitar lesiones o sustos mayores de los animales por el uso indebido de la pólvora. NS Noticias con Marcela Baena y Carol Dau. El Senado le dijo no a la comercialización de cannabis, iniciativa que para muchos ataca el narcotráfico y respeta las libertades individuales. Sin embargo, otros creen firmemente que la medida hubiese afectado de forma negativa a las familias en general y a los jóvenes en particular. Es el muro de... Divididas estuvieron las posiciones frente a la comercialización del cannabis. Para varios senadores, permitir la compra y venta de manera regulada de la planta pondría freno a la economía ilegal y además le permitiría al país contar con más recursos por tributación. Que controlar el mercado y no dejárselo a Lampa y a los criminales nos permite tener un mayor control sobre el eventual consumo de los menores. Pero la decisión que se ha tomado aquí, ¿cuál es? Dejarles los parques a los jíbaros, dejar que los combos sigan controlando los territorios y que los jóvenes estén expuestos a la criminalidad. Para quienes promovieron el archivo de la iniciativa, permitir la comercialización sería nefasto para el país, tal como ha ocurrido en otros países en donde se ha regulado. ¿Dónde fue el primer país que se reguló? En Uruguay. ¿Lleva cuántos años? 13 años. ¿Qué nos dice? Mayor consumo, mayor narcotráfico. ¿A quién quieren engañar? Yo le he venido diciendo, lo que tenemos es que apuntarle a una política pública de educación. Poder comprar la marihuana como ir a un supermercado a comprar pan. Nosotros no podemos permitir eso porque ya lo hemos visto en otros países. Y ¿saben algo? Solo el 27% la compra legal, porque el adicto siempre va a buscar el menor precio. Para expertos, este proyecto era indispensable en la lucha contra el microtráfico. Pienso que se ha avanzado y se ha retrocedido. Se ha avanzado en que el país está dando este debate. Creemos que desde la industria del cannabis medicinal y industrial y científico es importante que el país siga avanzando en dar unos debates hacia cómo adoptar una política de drogas más razonable. Primera claridad. Los promotores de la comercialización de la marihuana aseguraron que insistirán en esta iniciativa el próximo año. La decisión del presidente Petro de derogar el decreto 1844 de 2018, que también permitía a la policía perseguir a los consumidores, generó diferentes posiciones en el Senado, pues unos consideran un acierto concentrarse en la persecución de los capos y otros un considerable retroceso en la lucha contra las drogas. El decreto 1844, que reglamentaba el procedimiento policial frente al consumo de drogas en espacios públicos, fue derogado por el presidente Petro luego de 6 años de haber entrado en funcionamiento. Senadores de la coalición aplaudieron la iniciativa, pues consideran que es un primer paso a la construcción de una política que regule y legaliza el consumo. Por donde se le mire, por la juventud, por la moralidad y por el enfoque, es mucho mejor lo que plantea Petro a lo que plantea la histeria ultraderechista, a la que le conviene que no miremos a donde hay que mirar. Por su parte, senadores de partidos de oposición consideran que la medida adoptada por el actual gobierno permitirá que el microtráfico se intensifique en sitios públicos, además de perjudicar a niños que disfrutan de estos espacios. Donde están asustados los padres de familia, no quieren hoy que esto se dé porque amenaza prácticamente a todos los jóvenes. Lo que hoy Colombia reclama es una mejor educación. Lo que hoy Colombia reclama son escenarios deportivos y donde nuestros jóvenes puedan tener otras alternativas. Mientras la polémica continúa, desde el Congreso se continuará trabajando en políticas que fortalezcan el control, seguridad y protección a la ciudadanía, además de analizar qué tan viable es la transición de un modelo de prohibición a un modelo de regulación.
Por otra parte, por más de una hora, la Comisión Segunda del Senado escuchó con todo juicio las explicaciones del canciller de la República sobre la frustrada licitación de los pasaportes, aunque los senadores no quedaron muy satisfechos. Por eso, Álvaro Leiva tendrá que volver a la comisión el año entrante. Insatisfechos. Así quedaron los senadores luego de un debate del canciller Álvaro Leiva por la licitación para la expedición de los pasaportes. Quiso desviar el debate y tenemos una preocupación porque lo que él dijo en el debate hace ver que hay una posible comisión de delito por parte de una funcionaria, y la pregunta que nos hacemos es si él tuvo conocimiento de la presunta comisión de delito, si la denunció o no. Para los senadores, el ministro Leiva no respondió a las preguntas y cuestionamientos realizados frente a este proceso, por lo que volverán a citarlo el próximo año. Los citantes la proposición la hacen satisfactoriamente o de manera contraria. Cuando es de manera contraria, se tiene que reabrir el debate y con las mismas preguntas, y si no son satisfactorias, eso conlleva a una moción de censura. A fin de hacer seguimiento a la licitación de los pasaportes, la Comisión Segunda conformó una subcomisión para vigilar este tema. Es necesario que replanteemos y reestructuremos la forma y la manera como se entregan las licitaciones para que los colombianos podamos auditar, podamos hacer auditoría y vigilancia a esos recursos. Acompañar ese proceso de nuestro ejercicio de control político y garantizar que varias empresas puedan presentar sus iniciativas a fin de que se escoja la mejor para Colombia. Ante estos señalamientos, el canciller mencionó que el debate no ha terminado y que llevará varias pruebas ante la Fiscalía para que adelante las investigaciones pertinentes. Mucho de lo que yo tenía allí y que iba engranando lentamente estaba dirigido precisamente a establecer cómo hay unos intereses que tienen mucho que ver con la nueva licitación. De acuerdo con datos de la Cancillería, el contrato de los pasaportes tiene un valor de 600.000 millones de pesos. De allí la importancia para los senadores de la Comisión Segunda de vigilar este tema. En los últimos días se han vuelto a escuchar innumerables quejas sobre retrasos y cancelaciones de la operación aérea en el país, especialmente la de la falta de controladores aéreos en las torres de los aeropuertos. Pues bien, les contamos las acciones que se tomaron para tratar de solucionar esta situación. Lo que busca el Senado con un proyecto de ley es que se mejoren las garantías laborales para los controladores aéreos que prefieren irse para otro país donde son mejor remunerados y solicitados por su excelente mano de obra y capacidad profesional para atender los requerimientos del cargo. Lo que queremos es enaltecer el rol de este tipo de oficios del controlador de tránsito aéreo, teniendo en cuenta la importancia de este rol para la seguridad aérea en nuestro país y sobre todo para la seguridad de los pasajeros y las pasajeras del servicio aéreo. Por eso cuanto antes y antes que se agrave la crisis, piden que se dé celeridad a todo lo que pueda ayudar a que esta situación de fuga de talento humano de controladores agrave la crisis de la operación aérea. Hay muchos profesionales con excelentes capacidades y cualidades, pero que no son bien remuneradas, y en eso pues por supuesto tendrán razón. Si en otro punto, si en otro país resulta una remuneración mucho mejor, pues para allá va el ser humano, para allá va la persona. Para normalizar la operación aérea se necesitan 1.200 controladores aéreos y en el país existen oficialmente registrados 700, lo que indica que hay un déficit de 500 profesionales de esta rama que lleven a estabilizar el tráfico aéreo. El próximo lunes se llevará a cabo en Barranquilla la primera audiencia pública Regiones Autonómicas, liderada por el presidente del Congreso, el senador Iván Name, que considera este modelo como una salida para la paz, el desarrollo y la riqueza en Colombia. La primera audiencia pública sobre regiones autonómicas, una salida para el desarrollo, la riqueza y la paz en Colombia, se realizará en la ciudad de Barranquilla el próximo lunes 18 de diciembre. El encuentro tiene como fin promover un nuevo modelo geopolítico que ayude en la toma de decisiones para cumplir con los intereses reales de los habitantes en los territorios y de esta manera mejorar su calidad de vida. Las opiniones de académicos, líderes sociales, comunales, gremiales, entre otros, serán escuchadas durante el foro. Esperamos a la dirigencia del Caribe, a los dirigentes nacionales, a todos los que estamos coincidiendo en el necesario cambio de nuestro modelo geopolítico, que es el origen del atraso, la pobreza y la guerra. La cita será en el Centro de Eventos Puerta de Oro, en la ciudad de Barranquilla, vía 40, número 79B06, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La audiencia también será transmitida a través de las redes sociales del Canal Congreso.
Y seguimos en las regiones del país. Esta vez les contamos los retos que tienen los nuevos gobernantes regionales y locales en norte de Santander, donde el tema migratorio es uno de los que mayor atención necesita. Al 1,5 millones de habitantes que tiene el departamento de Norte de Santander, se suman las más de 40.000 personas que diariamente cruzan la frontera en el puente Simón Bolívar, quienes van en busca de oportunidades laborales y educativas. En el tema de seguridad, para nadie es un secreto que también, así como viene gente buena a hacer mercado, a la salud, a buscar trabajo, también la delincuencia viene y aprovecha la oportunidad de estar cerca de la frontera y venir a hacer sus fechorías. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, este año se han incrementado en un 15% las muertes violentas en el departamento, por lo que desde el Senado piden mayor presencia de la fuerza pública tanto en la zona urbana como rural. La seguridad. Indudablemente que tiene que hacer un esfuerzo importante, tiene que articular con el gobierno nacional y un reto no solo de los grupos al margen de la ley, sino las bandas delincuenciales, el microtráfico, la extorsión. El Catatumbo concentra 42.576 hectáreas de cultivos de coca, siendo la segunda región con más cultivos, tema que genera también acciones violentas por el control de la zona. La ministra de Vivienda defendió a capa y espada su gestión en lo que lleva al frente de esta cartera. Sin embargo, varios senadores hicieron serios cuestionamientos a la política de vivienda que se adelanta en el país, asegurando que principalmente se está acabando con el sueño de todo colombiano que desea tener su casa propia. Diferentes testimonios de personas afectadas por el cambio en las políticas de vivienda del gobierno actual se escucharon en el debate adelantado por la oposición a la ministra de Vivienda. En abril, nuevamente me llaman las constructoras y me dicen que no, que el subsidio no iba, que el gobierno había cambiado las condiciones de la entrega de los subsidios. Para el senador citante al debate, este es apenas uno de los más de 22.000 casos que se están presentando en el país de desistimiento de compra de vivienda. Es paradójico es que 22.772 personas tengan que haber dicho, después de haber puesto su cuota inicial, después de haber estado habilitadas para un subsidio, decir no, ya no estoy listo ya no puedo seguir con el proceso de vivienda. Ni siquiera en la pandemia hubo este nivel de desistimientos, pero lo que es más grave es que los desistimientos se concentran en el sector BIS, de vivienda de interés social. Para senadores afines al gobierno, esto se debe a las altas tasas de interés y a la crisis económica mundial. Por su parte, la ministra de Vivienda se defendió de las críticas y aseguró que los subsidios de Mi Casa Ya están siendo asignados, pero focalizados de mejor manera. Lo que hicimos diferente a los mecanismos, a los procedimientos anteriores, fue aplicar la encuesta Sisbén. Primer éxito es que 52.000 subsidios ya han sido asignados con la encuesta Sisbén. Al finalizar el debate, los citantes aseguraron que aunque es cierto que la caída del sector vivienda obedece a la crisis económica mundial, también se debe a las decisiones de gobierno. Cerca de 550.000 familias que viven del cultivo de café en el país están en riesgo por cuenta del inestable precio del grano en el mercado. Varios senadores advirtieron un posible estallido social. Oídos sordos, así aseguran los senadores, está el gobierno ante la crisis económica que hoy tienen los cafeteros por el bajo precio de la carga del café. Dicen que los pequeños caficultores están produciendo a pérdida. Lo primero es que no quieren reconocer que existe una crisis cafetera en el país. Una carga de café cuesta producirla aproximadamente entre 1.400.000 pesos, 1.600.000 pesos. Y hoy en el mercado interno están recibiendo los cafeteros por esa carga cerca de 1.390.000 pesos. Afirman los legisladores, una de las primeras medidas que se deben tomar es desembolsar los 30.000 millones de pesos que hay en el Fondo de Estabilización de los Precios del Café. Que tiene unos recursos guardados hace mucho tiempo y que lo único que está haciendo es generando rendimiento al sector financiero, algo que atacó el presidente Petro en toda su campaña. Hoy está sucediendo, lleva año y medio y sigue sucediendo lo mismo. Y definan desde ese escenario cómo van a trasladar esos recursos a esos pequeños agricultores. Durante el debate también hubo críticas a la Federación Nacional de Cafeteros. Les piden austeridad en los gastos e invertir en maquinaria para ayudar a los pequeños caficultores. Necesitamos trilladoras. ¿Por qué Brasil sí puede tener trilladoras y Colombia no las tiene, ni siquiera en un solo municipio? ¿Por qué no podemos tener tostadoras? En Colombia hay 549.000 familias que derivan sus ingresos de la siembra y cosecha del café. El 92% son pequeños caficultores con menos de 2 hectáreas.
Los centros transitorios de reclusión de varias ciudades del país, y en especial de Bogotá, están en estado crítico. En algunas ciudades del país hay un hacinamiento de más del 120%. Esta semana fue radicado un proyecto de ley que busca reducir este dramático porcentaje en las URI y en las estaciones de policía. Muchas estaciones de policía y URI del país viven un hacinamiento crítico. Allí la situación para los reclusos es complicada. Se dificulta la atención de salud, la alimentación y todos los ejercicios de resocialización. Vamos a darle debates con todas las garantías en las comisiones primeras constitucionales de Cámara y Senado, obviamente también en las plenarias. Hemos designado desde la comisión primera un pool de senadores para que actúen como ponentes y coordinadores ponentes. Según la Defensoría del Pueblo, la vulneración de derechos para quienes allí ingresan es constante. Por esto, esta semana se radicó un proyecto de ley que busca deshacinar estos centros fijando responsabilidades. Presentado esta iniciativa para que el Gobierno Nacional, las alcaldías y las gobernaciones asuman una responsabilidad real en la atención a estas personas privadas de la libertad. El proyecto de ley establece fuentes de financiación para que los entes territoriales construyan centros de reclusión transitoria y así se garanticen los derechos fundamentales de los sindicados o detenidos preventivamente. Puesta a la convocatoria que ha hecho la Corte Constitucional para resolver de fondo un tema que no puede seguir supurando en nuestro sistema carcelario. La iniciativa empezará a ser discutida el próximo año. Hay alerta por el aumento de muertes en accidentes de tránsito en las carreteras del país. No se ha terminado el año y desde octubre ya se superó la cifra total de 2022. Solamente hasta octubre de 2023, Medicina Legal tenía un registro de 6.885 muertos en accidentes de tránsito. De ellas, unas 5.670 corresponden a hombres, mientras que 1.214 a mujeres. Este récord ya pasa al año pasado y el año aún no ha terminado, que es cuando más se aumentan las cifras. Se espera que para esta temporada navideña se movilicen por el país cerca de 12 millones de vehículos por las carreteras nacionales. Para ello, la Policía de Transportes destinó cerca de 7.000 agentes de tránsito y custodiar las vías. Lo que los invitamos es a entender que en esta temporada el alto flujo de pasajeros o el alto flujo de personas circulando pues activa y reactiva algunas situaciones que demandan del ser humano un poco de paciencia y de tranquilidad en las vías. Tenga en cuenta que si va a salir de viaje, de nada sirve ser prudente a la hora de conducir si su carro no está en buen estado. Por eso llévelo a revisión antes de viajar. Pues se requiere vivir en paz y eso conlleva desde comportamientos éticos, comportamientos también de preservar y sobre todo saber que la responsabilidad que tiene una persona que está al volante no solamente es consigo mismo, sino con todos los actores viales del país. No permita que esta Navidad se convierta en una tragedia para su familia. No mezclemos el alcohol con el volante. Si ingerimos bebidas embriagantes, no conducir en estos casos. Recuerde que en la carretera estarán los puestos de control con radares de velocidad y cámaras de fotomulta. Mientras tanto, mejorar el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en Colombia hacen parte del propósito principal de un proyecto de ley que se tramita con buen paso en el Senado de la República. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, 20.000 colombianos tienen tuberculosis en el país actualmente. Esta enfermedad que afecta pulmones, riñones, huesos y que genera pérdida de peso, entre otras afectaciones, debe ser atendida con prontitud y en muchos casos la capacidad médica no es suficiente. Por esto, desde el Congreso sigue avanzando el proyecto de ley que busca generar políticas para luchar contra esta enfermedad. En segundo debate de la plenaria se aprueba este proyecto que tiene que ver con una política pública en salud y protección social orientada a las personas afectadas por la tuberculosis. Esta es una enfermedad de la pobreza y que refleja las inequidades en salud. El proyecto también hace énfasis en la atención en cárceles y colegios, lo cual permitirá que casos como el reciente contagio de reclusos de la cárcel Las Mercedes de Montería sean atendidos de una manera más completa. Hay unos brotes en el año 21-22 que también nos ponen en alerta aquí como el sistema de salud colombiano y por eso este proyecto de ley busca definitivamente generar esa política, este alineamiento y la erradicación de la tuberculosis con un enfoque muy puntual en cárceles, en colegios. Consolidar una política pública que mejore la atención y diagnóstico ayudará en la lucha contra esta enfermedad que mata a 3 personas cada día, con lo cual la prevención, el seguimiento y el acompañamiento técnico beneficiará a miles de colombianos que han padecido la tuberculosis.
Por cuenta del fin de año, la pólvora vuelve a cobrar protagonismo. A algunos les gusta y a otros no tanto, como los animales, que muchas veces sufren daños por el uso de estos explosivos. Les contamos algunas recomendaciones para cuidarlos en esta temporada y evitar accidentes. Según el informe de Conexión Animal, a la fecha, 268 animales han sido afectados por pólvora en Cali y en Medellín se han registrado 16 casos. Hay que cerrar ventanas, hay que cerrar puertas. Una de las mayores afectaciones animales es por huidas, accidentes por huida. Incluso hay animales que se botan desde las terrazas por las ventanas por el desespero que les produce la pólvora. Estrés, ansiedad, desorientación, infartos, extravíos o accidentes por huidas son los principales efectos de la pólvora en los animales. El tema de las aves que se mueren por intoxicación, que se pierden con el ruido, son muchos los ecosistemas de fauna que perdemos nosotros en Colombia por esas malas prácticas de la pólvora. Por eso expertos hacen varias recomendaciones para protegerlos. Lo mejor es hacerles una zona segura, un refugio. Puede ser un lugar que ellos escojan dentro de la misma casa. Esta zona segura que ellos escojan, tratar de hacerla lo más aislada posible. Es decir, tenemos que tapar las ventanas para que ellos no estén viendo la parte, digamos, lumínica de las explosiones. Y se les debe hacer una barrera auditiva, se puede poner música. Recuerde consultar a un veterinario en caso de que su mascota presente alguna alteración o comportamiento anormal por el uso de la pólvora. 7 senadores recibieron distinciones por su desempeño digital en Colombia durante este 2023 que está cerca de terminar. Les contamos quiénes fueron. Hoy las redes sociales son una vitrina importante para mostrar las posiciones de un líder político. Y esto lo ha evidenciado la agencia Toro en compañía de Canal 1 y el Instituto de Ciencia Política, quienes premiaron los mayores influenciadores políticos en redes sociales. Las redes sociales son un instrumento para evidenciar los resultados que uno hace en el ejercicio del cargo, pero no puede dejarse absorber de ellas, porque el éxito de un buen líder político es el contacto permanente con su gente. Más de 40 líderes políticos recibieron este reconocimiento de los premios Toro Digital Awards 2023 en su primera edición. La senadora María Fernanda Cabal fue galardonada en la categoría Mayor Impacto en el Debate Digital. En Facebook, extraordinariamente bien. El Facebook, a pesar de las nuevas formas de comunicación, sigue siendo el de más penetración en temas políticos y electorales. En Instagram también muy bien. Por su parte, el senador David Luna fue el ganador en la categoría de Mejor Estrategia Innovadora en Redes Sociales. Es un honor recibir este premio que tengo que compartir con nuestro equipo de comunicaciones y premio que demuestra que las redes sociales han ayudado a fortalecer la democracia. Los senadores Paola Holguín, María José Pizarro, Humberto de la Calle y Jonathan Hernández también recibieron un reconocimiento por el desempeño político digital. Y hoy en Políticamente en Redes, Claudia Martínez nos cuenta qué opinan en el Congreso sobre el decreto derogado por el gobierno relacionado con las sanciones al porte de la dosis mínima. Buenas noches. La derogatoria del decreto 1844 de 2018, que deja de perseguir a consumidores de estupefacientes, generó todo tipo de comentarios en las redes sociales de los senadores. El senador Pablo Catatumbo del Partido Comunes dijo que lo único que ha hecho el gobierno es derogar la multa por porte de dosis personal y que hay que darle oportunidades al cultivador, brindar garantías de sustitución, crear políticas públicas de prevención y fortalecer medidas para combatir al narcotráfico. Nicolás Echeverry, senador del Partido Conservador, comentó que con este decreto se anulan las facultades de la fuerza pública para vigilar y regular el expendio, comercialización y venta de drogas. Por otro lado, con 46 votos por el sí y 40 por el no, la plenaria del Senado aprobó archivar el trámite del proyecto que buscaba legalizar el consumo de cannabis en adultos. La senadora Marta Peralta del Pacto Histórico indicó que tuvieron la oportunidad de quitarle el control a las mafias y regular la comercialización, pero que esta se desaprovechó. Y el senador que celebró el hundimiento de este proyecto fue Esteban Quintero del Centro Democrático. Miren ustedes. Él comentó en sus redes que algunas de las razones por las que siempre se va a oponer es que si se legalizaba el consumo de cannabis, se propiciaría el turismo de drogas o, por ejemplo, afectaría el desarrollo cerebral de los jóvenes. Y
para el cierre les tengo dos noticias. Recuerden que el próximo 18 de diciembre se realizará en la ciudad de Barranquilla la audiencia pública sobre regiones autonómicas para que puedan liderar su propio desarrollo social y económico, una propuesta del presidente del Congreso, Iván Name. Y en la web del Senado que ustedes ven en pantalla ya pueden consultar el informe de gestión de la Secretaría General a través de una experiencia 360 que permite recorrer las instalaciones e interactuar con los iconos durante la visualización. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Claudia. Y sumado al galardón recibido en los premios TAL que destacan al noticiero del Senado como ganador en la categoría de democracia parlamentaria, el equipo que hace posible este mérito recibió una nueva exaltación por parte del Senado. Adicional al reconocimiento internacional recibido en los premios TAL, una nueva exaltación le llega al noticiero, esta vez por parte del Senado. Estamos muy agradecidos por recibir este reconocimiento internacional y por el reconocimiento que nos hace la mesa directiva al noticiero del Senado. Se reconoce toda esa labor de visibilizar lo que se hace, de hacer buen periodismo, de hacer buena comunicación, de ilustrar al país. En la ceremonia también fueron distinguidos el médico Luis David de Vos, especialista en cirugía estética, por sus aportes dentro de la cirugía plástica, y el odontólogo Eduardo Torres por su trabajo apoyando a personas de escasos recursos sin posibilidad de acceso a cirugías reconstructivas. Los dos profesionales de la salud fueron distinguidos con la Orden Gran Caballero. Un compromiso más para seguir trabajando por ustedes. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.